Buenas noches. La noche es joven. Hemos escuchado esos cánticos que ensalzan el nombre del Dios, creador del cielo y la tierra y formador nuestro. Si las aves, los pajarillos, toda la creación alaba a Dios, esa creación por las cuales el Señor Jesucristo no vertió su sangre, alaban a su Creador, ¿qué hay de nosotros? A quien Dios nos hizo conforme a su semejanza, y que el objeto de la venida de Cristo a esta faz de la tierra somos nosotros. Y la razón por la cual Él murió en esa vergonzosa cruz somos nosotros, no los animales, no los ángeles. Es usted y soy yo. Es la humanidad entera. Con mucha más razón podemos alabarle, podemos cantarle, podemos adorarle. Hemos escuchado el primer mensaje. Hay muchas personas aquí que sus pecados no han sido perdonados, que no se han puesto a cuenta para con Dios, que no han sido justificados, pese a que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y que al momento mismo de nosotros reconocer nuestra pecaminosidad y apropiarnos de ese sacrificio, apropiarnos de esa sangre, en ese mismo instante nuestros pecados son perdonados, son borrados. Juan pudo escribir en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese entonces la generación de esa época miraban en la persona de Cristo Jesús un ser común y corriente. Pero Juan pudo ver en él al Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quite el pecado. Amigo que nos logre escuchar, esta oportunidad que Dios le da para que sus pecados sean borrados, no sabemos si la va a tener mañana. Es una oportunidad de oro, misma que no debe de despreciar. Como también sabemos que saldrán personas de esta localidad compungidas en su corazón, porque el Evangelio es eso. Nos hace ver nuestra indignidad, nos hace ver nuestra ruina. Y eso es lo que Dios hace antes de suministrarnos el remedio. Todos nosotros, por muy bonitos que seamos o por muy feos, todos necesitamos el perdón que es en Cristo Jesús, ese que hasta ahora se viene predicando. Escuchamos anteriormente los pecados ocultos. Ustedes se imaginan si cada pensamiento nuestro, el vecino, la vecina, el hermano, la esposa, los pudiera leer. Imagínense si pudiéramos o tuviéramos esa potestad, ese poder de poder leer la mente, de poder leer los pensamientos que usted tiene ahora. Esa capacidad solamente la tiene la persona de Cristo Jesús. Y la palabra de Él que dice que es como espada de los filos que penetra hasta lo más profundo
¿Y sabe qué? Dice que discierne los pensamientos del corazón. Esta palabra, discierne los pensamientos del corazón. Es por ello que este evangelio no puede ser callado. Haríamos un mal y pecaríamos contra su propia alma si dejáramos de anunciarle este evangelio, si dejáramos de decirle que en Cristo Jesús hay salvación y que usted en su condición tal cual se encuentra ahora, usted está, según las Escrituras, bajo condenación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, encontramos un relato en el cual nos quedamos asombrados. Cómo Dios hizo, o lo que Dios patrocinó para que este carcelero fuera salvo. Lo que Dios permitió que estos dos hombres, Pablo y Silas, pudieran vivir, pudieran experimentar, a fin de llevar el evangelio a ese recinto de reclusión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 23. Aquí encontramos a dos hombres, a dos siervos del Señor, que anteriormente predicaban el evangelio, y el hecho mismo de predicarlo les llevó a ser privados de su libertad. Pero que Dios encaminó a bien todo aquel acontecimiento y todo aquel sufrimiento. Cuando Pablo reprendió a aquella joven, cuando Pablo predicó en Tiatira, cuando hubo aquella primera conversión, y posteriormente había una joven que tenía espíritu de adivinación y le era mucho negocio a su amo por ello, y Pablo la reprendió el espíritu de adivinación y le mandó que saliera de ella. En el nombre de Jesucristo, dice, te digo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces su amo de esta joven, viendo su negocio apagado, dice el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Mire qué cosa. Es libertad aquella joven. Sin embargo, hay alguien que no le gusta. Y es que Satanás promete libertad. ¿Y sabe qué? El resultado de esa libertad es esclavitud. Promete vida, pero el fin de ello es muerte. Y en ese entonces, bajo este contexto, miramos a que Pablo y Silas, dice el verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mire la acción de estos varones de Dios. Pero a medianoche, aquí están los eventos sobrenaturales que Dios permitió que sucediesen a fin de que una persona, este carcelero y su familia, fuera salvo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Había gozo en ellos. ¿Y sabe qué? Y los presos
los oían. Hemos tenido la experiencia de poder ir y predicar el evangelio en los reclusorios, en los centros penitenciarios, donde hay presos que realmente están libres. Como hoy, hay muchos libres que están presos. Hay aquellas personas privadas de libertad física, no así espiritualmente. Se les miraba y se les veía en ellos, en su rostro, aquella devoción. Si bien es cierto, estaban privados físicamente de la libertad, pero no así espiritualmente, porque Cristo rompió las cadenas de esclavitud del pecado cuando ellos confesaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Como hoy también sabemos de que hay personas aquí que son libres. Son libres, pueden ir por doquier, pero son presos. Están presos en el pecado. Están privados de esa libertad espiritual. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La mentira esclaviza. Y el verso 36 de Juan dice 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay entonces falsa libertad. Hay entonces falsa libertad. Esa falsa libertad que no la da el Señor, la da Satanás. Y es así, de esta forma, que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A consecuencia de ello, el verso 26 lo dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, estaba dormido. Despertando el carcelero, a raíz de aquel acontecimiento sobrenatural, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Había una ley marcial en Roma. En ese entonces, aquel centinela que se le fugaba a un preso era digno y reo a muerte. Este hombre, al considerar el peligro, el escenario que estaba, las rejas abiertas, las cadenas de los presos sueltas de sus manos, ¿qué otra opción le quedaba? Me van a matar siempre. Mejor me quito la vida. Pensando que los presos habían huido, él había sacado su espada y se iba a matar. El verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Amigo que nos lo debe escuchar, joven, adolescente, adulto, la depresión no respeta edades. La ansiedad, un paso a la depresión. La depresión, un paso a la muerte. Hay muchas personas que optan por quitarse la vida. Este carcelero, al considerar el escenario, todo en su contra, sacó su espada y se iba a matar. Pero hay una voz que él no esperaba. Y a gran voz, Pablo dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En cierta ocasión, un joven se subió a una unidad de transporte. En su mano llevaba aquel manojo de tarjetitas. Y el mensaje que decía en esas tarjetitas:
En la tribulación, mira a Jesús. En la tentación, mira a Jesús. Y la mirada de fe en Él, la victoria te dará. Allí iba aquel joven de asiento en asiento, regalando aquella pequeña tarjeta. Dentro de aquella unidad de transporte hubo un joven que al bajarse él, el que iba regalando las tarjetitas, se bajó tras él y lo detuvo y le dijo: amigo, esta tarjeta que me has dado ha hecho un cambio en mi vida. ¿Sabes para dónde yo iba? Iba al muelle, un muelle muy alto, donde atracaban los barcos, a lanzarme y quitarme la vida, puesto que mi esposa murió y junto a ella mi pequeño hijo. Y estaba sumido yo en esta depresión cuando recibí esta tu tarjeta. En la tribulación, mira a Jesús. En la tentación, mira a Jesús. Y una mirada de fe en Él, la victoria te dará. Y le dice aquel joven: ya no quiero morir, quiero vivir. Porque me acordé de las últimas expresiones que mi esposa me dijo antes de morir. Ella era creyente. Me acordé que ella era creyente. Y antes de morir me dijo: allá te espero. Allá te espero. Esa pequeña tarjetita, con aquel mensaje, hizo un giro en este joven, quien se iba a suicidar. Hay muchas personas que han optado ese camino. Y la solución a su problema finalmente será peor que el problema. Aquí está este carcelero. Y ese joven le predicó justamente este pasaje. Cuando él le preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mi esposa me está esperando. Ya no quiero morir. Quiero vivir. Porque de lo contrario, no la veré. Y el otro joven le recitó este pasaje. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No hay una larga lista de penitencia. Ellos le dijeron: cree. Qué difícil es creer. Podemos creer y ser defraudados cuando colocamos nuestra confianza en el ser equivocado, en el ser humano. Y este joven le dijo: cree. Como Pablo le dijo y Silas a ese otro carcelero, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al inicio les mencionaba los eventos que Dios propició a fin de que este carcelero fuese salvo. Él no contaba con estas acciones que se llevaron a cabo dentro de ese recinto. Hubo aquel terremoto. Las rejas se abrieron. Algo sobrenatural. Los presos aún estaban ahí, no se fueron. Presos honrados. Pero él, al ver la acción,
y la condición en la cual se encontraba, sacó su espada y se iba a matar. Pero de pronto escuchó aquella voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es probable que hoy, en esta noche, este mensaje esté calando a más de alguna persona que en su momento ha pensado hacerse ese mal. Le decimos ahora a través de las Escrituras: no se haga ningún mal. No se haga ese mal que ha pensado hacerlo. Como también no haga ese mal a alguien que ha pensado hacerlo también, porque consecuencias habrán. Y Pablo le dice a gran voz: no te hagas ningún mal. ¿Cuántas veces, orillados al estado deprimente, al estado de la depresión, llegamos al borde de tomar esa decisión fatal? No podemos juzgar a los que lo hacen, pero sí podemos decir que el Señor tiene el poder para libertarnos. No te hagas ningún mal. Eso me dijo también un guardia de seguridad a las 12 de la noche. Él estaba enamorado de una muchacha, compañera de trabajo. Ella no le correspondía. Y me envió una misiva a las 12 de la noche, ya cuando estoy partiendo para ir a mi casa. Y en aquella misiva, gracias a Dios, que la leyó otro amigo ahí. ¿Y sabe qué iba a hacer ese caballero? Él, ya de edad, se enamoró de una joven. En ese momento, al momento de leer esta misiva, me decía ahí: es una despedida y despídame de fulana. Aquel caballero se iba a quitar la vida. De pronto mi compañero de trabajo, cristiano también, tomó el teléfono, le llamó y empezó a predicarle el evangelio. ¿Saben qué pasó? Esa persona se convirtió a Cristo. Hay circunstancias en las cuales Dios las permite en nuestra vida para guiarnos al arrepentimiento, para que nos volvamos a Él. Hay circunstancias en las cuales Dios permite en nuestras vidas que acontezcan. Él es soberano. Como aquí en el libro de Oseas, capítulo 13, Dios tratando con su pueblo Israel. La dureza de su pueblo. La dureza de este pueblo. Él le puede decir: os puse a diente limpio, le dice, y no os volvisteis a mí. A vuestros jóvenes maté a espada y el hedor subió hasta vuestras narices, y aún así no te volvisteis a mí. Sobre una ciudad hice llover y sobre otra no, y aún así no os volvisteis a mí. Os trastorné como trastornó a Sodoma y Gomorra, dice, y aún así no os volvisteis a mí. Amigo, ¿cuántas circunstancias adversas usted ha vivido o ha pasado y no por ellos se ha vuelto a Dios? ¿Sabe por qué? Dureza de corazón. Dureza de corazón. No somos buenos, aunque tengamos todo el favor de Dios. Somos ingratos y le damos la espalda a ese Dios. Aun cuando Dios, amándonos de tal forma que nos dio lo más preciado, a su Hijo, para que tomara nuestro lugar en la cruz. Y sabiendo esta verdad, ¿qué hacemos? Le damos la espalda. Le damos la espalda. Romanos capítulo 2. Para poder ir concluyendo,
Romanos capítulo 2. Verso 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La longanimidad, su bondad para con todos nosotros, su paciencia, su benignidad, nos guía al arrepentimiento. Y dice el texto 5, Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, almacena, ahorra, acumula ira para el día de la ira. No le aconsejamos eso. Es por ello que ahora el Señor le dice: no te hagas ningún mal. Ven tal cual estás, así hecho pedazo, así abrumado. No piense en su corazón: primero voy a cambiar para ir a la iglesia. Mentira. Va a cambiar, pero no va a ir. Venga tal cual. No te hagas ningún mal. En la tribulación mira a Jesús, en la tentación mira a Jesús, y una mirada de fe en Él, la victoria le dará. Qué hermoso es saber que un día como hoy Cristo Jesús resucitó entre los muertos. Y el libro de Oseas nos dice, capítulo 13, verso 26: oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Y ahí estaba Cristo venciendo la muerte, venciendo el poder satánico, a Satanás, quitándole el poder. Y una vez que Él fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Él se levantó victorioso, por lo tanto venció la muerte. Venció la muerte. Sí, escúchelo bien, con su muerte Él venció la muerte. 1 Corintios 15 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Y Cristo murió por nuestros pecados. Y si la muerte ya no tiene aguijón, porque Cristo se lo quitó, Él es nuestro David. Él es nuestro todo. Él es nuestro victorioso. A Él le anunciamos ahora: no se haga ningún mal. Venga Cristo. El rechazar su gracia, es hacerse un mal. Le animamos, si hay alguien aquí presente que día está entendiendo este mensaje y lo está recibiendo, póngase en pie. Reconozca a Cristo como su Salvador. Reconozca su condición de pecador y pecadora y acepte el perdón que le da. Y la sangre de Él le limpiará de su pecado heredado y de su pecado práctico. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que ha entendido el mensaje? ¿Hay alguien aquí que se considere pecador y pecadora? Reconozca que Cristo murió en la cruz por usted y por mí, y que resucitó para nuestra justificación y que volverá sin relación con el pecado. Quiere Dios que a través de la noche usted se vaya para su casa y no duerma, no descanse, tenga insomnio, tenga incomodidad, hasta que venga y reciba a Cristo como su Salvador. Que Dios nos bendiga a través de su palabra.